A todos los que nos ven y nos oyen a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, en este espacio de conversación Conexión Tabancura, les damos la más cordial bienvenida. En un mundo de alta complejidad para la tarea de educar, que algunos califican de crisis o de emergencia, queremos seguir profundizando para tener luces más claras en este apasionante desafío que es la educación, sobre todo en la etapa escolar. Para conversar sobre pornografía y educación sexual, tenemos con nosotros a Jorge Gutiérrez. Jorge en 2015 impulsó la ONG Dale una Vuelta, una asociación pionera en lengua española que ofrece información sobre la pornografía y sus efectos. A través de su sitio web, www.daleunavuelta.org, se ha atendido a miles de personas adictas o que sufren un uso problemático de pornografía. Jorge Gutiérrez Berlinches, como yo digo que se le dice siempre, Gutiérrez Berlinches, parece que van juntos. Es periodista de la Universidad Complutense de Madrid. En su biografía, en el libro La trampa al sexo digital, que muestro acá, se menciona que es apasionado del lenguaje, de la fuerza de la palabra. Ha trabajado para diferentes instituciones en el campo de la comunicación corporativa. Bien, conversa con Jorge también Benjamín Prieto, que es subdirector del colegio, todos lo conocen, así que no requiere mayor presentación. Bueno, Jorge, vamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Madrid esta mañana? Hola, Madrid, España, la verdad es que estamos en un momento que suele ser más bien caluroso, en el mes de mayo ya a estas alturas, pero llevamos varios días de fresquito y preparando el calor que seguramente empiece a llegar a España a partir del mes de junio, seguro, eso seguro. Pero bueno, hay un dicho que es muy, muy conocido en España, que es que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. ¿Hasta el 40 de mayo? Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, que era una prenda. Sí. Bueno, no sé exactamente qué es, una especie de abrigo que tiene interés porque es verdad que a veces hasta que no pasa los primeros días de junio sigue haciendo un poquito de fresquito a veces, pero bueno, nada, está por lo demás un tiempo fantástico y nada, ya esperando un poquito ya al verano, ¿no? Estupendo. Bueno, vamos al tema que nos convoca esta mañana. Quizá no un tema como atractivo del cual hablar, pero bueno, es necesario, de que es necesario hablar. Y claro, la pornografía no es un fenómeno reciente, pero lo que sí es reciente son sus dimensiones, su magnitud, y por aquí quería partir. ¿Cuáles son las dimensiones de este fenómeno? Claro, en tu libro La trampa del sexo digital, el primer capítulo titulado Así está el patio, hablas precisamente de esto. No, ¿cómo está el patio? Bueno, el patio está entretenido, está interesante y realmente creo que es un efecto en la pornografía hoy día, la pornografía online, en línea. Da igual que vivas en Santiago de Chile, en Madrid o en Singapur o en un pueblo pequeñito, una aldea africana, ¿no? de Kenia, da igual, porque afecta a todos por igual. Y yo mismo hace unos meses que estuve en Guatemala y Honduras, pues bueno, da igual donde estés, creo que afecta al mundo globalizado en el que estamos y claro, es verdad que las dimensiones han cambiado mucho y la pornografía hoy día, pues evidentemente es muy accesible y este es el problema, ¿no? Este es el problema en muchos, no solamente con la pornografía, pero creo que la pornografía realmente ha pegado un cambio brutal en estos 15, 20 últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que el celular, el teléfono móvil universaliza y democratiza cualquier contenido y es cierto que a día de hoy, aunque al menos en el gobierno de España y otros gobiernos, no sé, hay en Chile, pero aquí en España por lo menos sí que parece que hay una sensación de que hay que hacer realmente algo para impedir que un menor acuda a este tipo de contenidos de una manera pues como se puede acceder hoy día, que es de manera gratuita y sin ningún tipo de verificación de edad a cualquier plataforma y a cualquier tipo de vídeo, ¿no? Los datos son... Yo en esto creo también que no hay que pasarse. Quiero decir, los datos son estremecedores, son preocupantes, sí. La situación que hay que actuar, sí. Que no podemos seguir con las mismas cosas que hacíamos o que hablábamos hace unos años, sí. Pero al mismo tiempo creo que tampoco hay que caer en una especie de catastrofismo y de sensación de que todo el mundo va a terminar viendo pornografía por tener un teléfono móvil o por tener acceso a Internet. De hecho, bueno, yo creo que las estadísticas, al menos en mi país, aquí en España, es que, bueno,
¿Que hay mucha gente que consume y que consume con frecuencia siendo muy joven? Sí. Pero también hay un porcentaje que es alrededor de un tercio de los menores que no han visto pornografía, ¿no? Bueno, no es un porcentaje muy alto, pero tampoco es un porcentaje muy pequeño. Por tanto, creo que en medio de la facilidad y del tsunami de tantas, del acceso y de las facilidades para ver pornografía, hay chicos y chicas que no lo ven, que no lo ven de manera habitual. A lo mejor pues alguna vez han visto algo porque se lo han enseñado. Pero lo que quiero decir es que no hay que ser tampoco pasarnos al otro extremo y tener sensación de que es un problema irresoluble o un problema al que tenemos que enfrentarnos y que no tiene y que hay que conformarse de alguna manera con que, bueno, porque es fácil que en ese sentido, al menos hay algunas voces que ya hablan de, bueno, ya que van a consumir pornografía, vamos a enseñarles un consumo, digamos, ético, responsable, moderado, o una pornografía un poquito más suave, ¿no? Creo que eso sería un gravísimo error por las consecuencias que tiene el consumo de pornografía y esa escalabilidad, esa intensificación de su contenido, que es una de sus señas de identidad. En 2015, como decía Santiago en la presentación, tú impulsas la ONG Dale una Vuelta. Si no, ¿nos puedes contar un poco, bueno, qué es Darle Vuelta, qué se dedica, por qué esta inquietud de tu parte? Pues mira, yo la verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar a esto hay que lo digo siempre y creo que mi vocación no es la pornografía así de entrada. Pero bueno, entre comillas, más que me aficionara a este tema, más bien la palabra sería que me interesó porque ya en aquella época estaba extendido el consumo y la manera de acceder, ¿no? Entonces, es verdad que en mi caso me topé con algún amigo que me comentó este problema que tenía en su propia vida, ¿no? Cómo le afectaba, cómo no podía evitar a veces ese visionado de este tipo de contenidos. Y bueno, me dio un poco por curiosidad ver si había algo en español, en España, que hablara de este problema, ¿no? De este consumo cada vez más frecuente. Si había algún tipo de plataforma, de entidad, de asociación. Y realmente no vi absolutamente nada, ¿no? Bueno, todo esto es muy triste porque 9 años después tampoco es que haya habido muchos cambios, ¿no? En este sentido. Pero sí que vi que en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre todo en países de habla inglesa, Australia también, sí que hay cosas y hay más movimientos y hay más entidades. Entonces, bueno, me gustaron algunas cosas que vi y con un par de amigos pues nos pusimos, no con la idea de crear una entidad como es ahora Dale una Vuelta, que en fin, que tampoco es que sea muy grande, pero sí que somos cada vez pues, un poco más reconocidos y más conocidos, mejor dicho. Entonces fue así poco a poco. Yo recuerdo, es verdad que nos dio un impulso muy grande el salir un día en un medio de comunicación aquí en España conocido y a raíz de eso empezaron a llegarnos muchos mensajes de gente que necesitaba ayuda, ¿no? Gente que lo estaba pasando mal, gente que estaba sufriendo. Y bueno, que nos siguen llegando. Ayer mismo, por contar una cosa muy última y para que se vea que es un problema pues del día a día, ¿no? Yo ayer mismo a las 8 de la noche aquí en mi casa me llaman por teléfono un señor de español, 47 años, y me dijo, ¿es Dale una Vuelta? Digo, sí. No solemos dar el teléfono porque preferimos que la gente acceda más bien vía online, vía internet, vía correo electrónico. Pero bueno, es verdad que no sé muy bien por qué. Esta persona consiguió mi número de teléfono y me contó, mira, tengo 47 años, estoy casado, tengo 2 o 3 hijos, no me acuerdo cuántos, y llevo 27 años de adicción a la pornografía y me ha destrozado la vida, quiero salir, échame una mano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tenéis? Bueno, quiero decir que esto es de ayer mismo, ¿no? De un señor con 27 años de consumo de pornografía, 48 años de vida. Bueno, me gustó que al menos me dijo que, en fin, que no había, que seguía casado con la misma mujer y, en fin, y quería resolver este problema, etcétera, ¿no? Quiero decir que esto está ahí y esto es muy frecuente el que nos lleguen este tipo de peticiones. Entonces, Dale una Vuelta empieza así, poco a poco también nos dedicamos cada vez más a la prevención, a dar talleres, dar sesiones, dar conferencias. Yo dentro de 1 hora pues tengo una en un colegio aquí en Madrid para hablar con padres, con madres de este asunto. Y
Bueno, y sobre todo poner encima de la mesa y poner en la sociedad, en la opinión pública, que se puede vivir una sexualidad de otra manera diferente, ¿no? No la que nos está mostrando hoy día la pornografía. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos con pocos medios, con mucho interés, con muchas ganas de echar una mano. Sobre todo nos centramos mucho en la ayuda online a través de terapias por videollamada o por otro tipo de medios, de ayudar a la gente que no soporta más ese consumo a veces de muchos años, ¿no? Porque sí que lo que notamos es que empiezan muy jóvenes, a veces adolescentes, pero no se muestra, no da la cara hasta que pasan unos años, ¿no? Y ese es el problema, que hay a veces un gap de 5, 6, 8 años donde un adolescente que empiece con 12, 13 años a lo mejor a ver pornografía, no ve que es realmente un problema o un problema ya sea adictivo o cuasi adictivo hasta que tiene 20, 25 años, ¿no? Muchas veces. El 2021 escribió este libro, La trampa del sexo digital, que mostré hace un momento. Y como aclaras al principio, sin ser psicólogo, ni psiquiatra, ni terapeuta, ni educador, sino periodista. Bueno, lo escribe, ¿no? ¿Y cuál es la trampa a la pornografía? ¿Por qué le pones ese título al libro? Yo creo que es trampa por varias razones. Una es porque cualquier trampa implica algo que no esperas, que parece que te ofrece algo, es un engaño, ¿no? Una trampa que te ofrece a veces pues mucho y luego te da muy poco, ¿no? Yo creo que la pornografía te ofrece mucho placer, es cierto, te lo da, pero a la vez te da una moneda de cambio o después lo que te ofrece es muchas veces un gran vacío, ¿no? Una gran soledad, un gran aislamiento y sobre todo te genera ese vínculo, te engancha de tal manera que poco a poco terminas siendo pues menos libre y menos feliz, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la pornografía, yo suelo decir que es de las cosas más eficaces, más rentables, en el sentido de que nadie te da más por menos, pero a la vez también esa cara oculta, esa trampa, es que nadie te quita más por menos, ¿no? A la vez, ¿no? Entonces, esto creo que es bueno recordarlo. Y bueno, te ofrece felicidad, pero más bien lo único que te da es placer. Te ofrece cercanía, te ofrece calmarte, te ofrece un momento de evasión, pero luego eso mismo te está atrapando para no dejarte vivir sin esa evasión y sin ese calmante y por tanto cada vez eres más esclavo en este caso, de la pornografía, ¿no? En fin, yo creo que es una adicción, a mí me gusta decir que es una adicción perfecta, una adicción silenciosa, una adicción mentirosa. Perfecta, pues porque tiene todos los ingredientes para ser adictiva, aunque de momento la literatura científica médica no lo cataloga exactamente como adicción, pero sí que la evidencia clínica, por los datos que yo manejo, por la gente que habla conmigo, que consigo hablar con expertos que viven la clínica diaria, psicólogos, psiquiatras, sí que cada vez hay más personas que necesitan este tipo de ayuda, ¿no? Entonces, claro, aquí el problema es que es muy silenciosa, como hemos dicho, que no se manifiesta claramente. Cualquier otra persona con una adicción tiene físicamente es más fácil que dé la cara esa adicción, la pornografía no. Y luego es muy mentirosa también, ¿no? En el sentido de que, de que al ser algo muy íntimo, al ser algo también muy vergonzoso, si cualquier adicción es muy difícil reconocer que uno la tiene, pues con la pornografía se multiplica, ¿no? Pues porque es un tema realmente más personal, más íntimo y entonces pues se vuelve todavía mucho más interior ese problema, ¿no? Por eso es bueno hablar, por eso es bueno pedir ayuda, por eso es bueno normalizar. Ya que normalizamos todas las cosas hoy día y casi cualquier comportamiento, pues también yo suelo decir que hay que normalizar también la petición de ayuda, ¿no? O el problema que uno tiene, ¿no? Y en este caso, pues creo que todo lo que tenga que ver con que cualquier persona pueda ver que no pasa nada por estar enganchado a algo como es la pornografía, pues será más fácil también luego de dejarse ayudar y de ir dando los pasos necesarios para ir saliendo, ¿no? Porque siempre hay salida, evidentemente. Pero
Pero una cosa que quiero también, me gusta decir es que no hay que esperar a ser adicto. El problema de la pornografía no es tanto la adicción, que evidentemente es un problema, ¿no? Creo que el problema de la pornografía es que no hace falta que haya una adicción para verlo como un problema, porque creo que hay muchos problemas que no hace falta que sean un problema de salud, ¿no? De salud física, mental, o psíquica o emocional, sino que hay problemas derivados de la pornografía solo por el hecho de lo que te afecta a ti como persona, tu poca capacidad de empatía, de afecto, de ver a la otra persona como lo que realmente es, ¿no? Entonces, claro, hay otras adicciones o otros comportamientos que se pueden medir las consecuencias, pero ¿quién puede medir, cómo se puede cuantificar el daño que te hace el consumo de pornografía, aunque sea poco consumo? Es muy difícil, pero hay algo, ¿no? Porque siempre se cosifica un poco, siempre se explota un poco a la otra persona que estás viendo, siempre tu intimidad queda un poco dañada, aunque sea un poco. Entonces, creo que es bueno también explicar que no hay que esperar a ser adicto, aparte de que la adicción nunca avisa, es algo que va siempre muy lento y no te vas enterando, pero que no hay que esperar, ¿no? Que el problema de la pornografía no es tanto la adicción, que lo es, evidentemente, sino es en sí misma, como decía Roger Scruton, un famoso filósofo inglés que decía que la pornografía no corrompe, es corrupta. Me gustó esa frase, ¿no? Lo que estás preguntando es una observación, claro, la lógica de lo que dice Fighting the Drug, ¿no? The Brain, the Heart, no me acuerdo de la tercera sociedad, la tercera es como de efectos esos tres. The Society, sí, no me acuerdo. The World, claro, efectivamente. Entonces la misma, no solo la adicción, la pregunta del cerebro, sino que está el tema del corazón, que es lo que lo rigidiza, lo congela. Y después, por supuesto, la relación con los demás que también la alteran, ¿no? Profundamente. Pero yo te quité la palabra a Javier. Yo voy a aportar un poco en el mismo sentido. Ahí está un poco el engaño, la trampa de que uno puede hablar en otras sustancias, por ejemplo, el alcohol. Uno puede hablar de un consumo responsable de alcohol, un consumo moderado en un adulto, según una cerveza de vez en cuando con un amigo, conversando. Uno puede decir, ahí no hay nada de malo o no te va a provocar ningún daño, al contrario, te puede provocar un bien incluso, o el consumo de vino, como antioxidante, etc. Pero no hay un consumo moderado, saludable, educativo de la pornografía. Te lo presenta así, incluso como una forma de educación sexual o una alternativa de educación sexual, pero en la realidad eso no ocurre. Siempre va generando un daño. Es que de hecho, yo el otro día lo escuché, tuve la suerte de estar en un curso que hemos organizado, Hay una vuelta, organizamos a veces algunos cursos, en este caso era presencial, de 14 horas sobre adicción a la pornografía, pero desde el punto de vista muy clínico, muy de tratamiento, ¿no? Y vino una psicóloga que venía de París. Es fantástica, ¿no? Un curso María Hernández Mora, que nos encantó a los que estuvimos en el curso porque lo explica muy bien, sabe muchísimo y es una maravilla aparte de persona también, ¿no? Pero bueno, ella decía una cosa muy interesante que era esto, que se ha normalizado no ya el consumo de pornografía, sino que lo que se normaliza es la necesidad de ese consumo. Es decir, que no es que haya mucho y que parezca normal, sino que lo que parece normal, y esto es lo grave, es que uno necesita, sobre todo los hombres, ¿no? Como que el hombre necesita hoy día ese tipo de consumo porque es una manera, pues eso, ¿no?, de satisfacer sus necesidades más básicas, más primarias, más sexuales y, bueno, entonces creo que es un paso más y este es el peligro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta adicción, otra cosa que también me parecía muy interesante que escuché hace poco y es que así como otras adicciones tienes que ir tú a por el objeto que te da ese placer, ¿no? Ya sea el alcohol, las drogas o otras cosas, o el juego online. La pornografía viene a ti, en este caso, siempre te persigue a ti, digamos, o siempre la tienes contigo, ¿no? Con otros productos, otras sustancias, otros comportamientos, como que lo tienes un poco más difícil, ¿no? Pero en este caso, claro, es algo que te rodea continuamente o que la tienes tan cerca que te está, ¿no?, que el objeto de placer te está persiguiendo continuamente en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, esto lo hace mucho más peligrosa que cualquier otra adicción, ¿no?
Entonces, lo que tú decías, perdona, Benjamín, del consumo pequeño, ¿no? De poco de... Si es posible, ¿no? Yo suelo decir que un poco de porno es mucho. Esta es un poco una frase que puede ser contradictoria y lo es, pero en el fondo creo que lo que quiero explicar es que no se puede, que es muy difícil valorar qué es poco para empezar y qué es mucho. Eso por un lado, ¿no? Y luego, sin dramatizar, en el sentido de que tampoco podemos pensar, porque a veces puede hacer mucho daño también el que un chico o una chica piense que por un poco de pornografía ya es algo muy grave o va a ser adicto o ha fracasado su vida, ¿no? Creo que tampoco hay que exagerar en el sentido de que, bueno, que de todo se sale y tampoco te va a convertir en alguien malo ni malísimo el hecho de ver algo de pornografía, ¿no? Pero no lo normalicemos o no pensemos que da igual, porque creo que como cualquier cosa, en cualquier comportamiento, también va a depender mucho de cada persona cómo le afecte, ¿no? Hay gente que le puede afectar muchísimo un solo vídeo o imagen sexual y a otra persona a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces también por eso mismo es bueno pues un poco esa tolerancia cero, yo creo que ante cualquier consumo de pornografía, porque en sí misma yo creo que deja una huella, aunque sea muy, muy pequeña en algunas personas o muy, muy grande en otras. Estamos hablando de normalizar, o que comentamos al principio como en España este tema está siendo cada vez más frecuente, más conversado, y que aquí en Chile poco todavía. Y parece que no hemos llegado todavía a un acuerdo, porque vas a encontrarte todavía personas que dicen que el consumo de pornografía es bueno o que un adulto hace lo que quiere con su vida, pero lo que parece que sí está empezando a haber consenso es de que a los niños tenemos que mantenerlos fuera de esto. Y quizás esas voces que se están empezando a levantar, o esa conciencia que está empezando a haber, bueno, parte por ahí, por cómo evitamos que, como por el consenso que el consumo de alcohol es malo en un niño, cómo evitar que el consumo de pornografía le aparezca, porque realmente los niños es así, no es que lo busquen, es que les aparece. Y tú, el año pasado, tengo entendido, con apoyo del Parlamento Europeo, de la Oficina Española del Parlamento Europeo, lanzan una campaña, Generación XXX, que entiendo busca concientizar sobre esto, sobre proteger sobre todo a la primera infancia de la pornografía. Sí, y de hecho este asunto va más en el sentido de que se han dado ya más pasos. El gobierno en España ya ha prometido, a ver cómo sale, pero se está trabajando. De hecho, nosotros estamos entre uno de los 50 expertos que ha elegido el gobierno pues para trabajar una futura ley de protección al menor en el entorno digital, donde entre, lógicamente, la protección ante estos contenidos. Y se está preparando, que el gobierno, repito, ha dicho que quiere tenerlo para estos meses próximos del verano, antes del verano, o sea, antes del mes de julio, agosto, un sistema de verificación de edad que permita que cualquier persona, cuando entre a una página directamente que sea pornográfica, de las muchas que hay, que haya un control de acceso muy distinto al que hay ahora, que es inexistente prácticamente, o simplemente basta con saber leer y darle al clic de tengo más de 18 años y como veis es algo completamente fácil de hacer, ¿no? Entonces lo que se quiere es crear técnicamente es complejo, pero es a través de un certificado digital o de un DNI digital, a través de una aplicación con un QR, en fin, algo que te permita a que sin dejar datos de tu identidad, simplemente que se sepa si eres mayor o menor de edad, puedas acceder o no, dependiendo si eres mayor, si se te identifica con ese certificado que eres mayor de edad, puedas acceder a este tipo de páginas, pero del modo como más anónimo posible. Esto es lo que se busca también, ¿no? O sea, que no deje huella para que un adulto, si quiere, pues que entre donde quiera, pero que no queden registrados sus datos. Bueno, a ver cómo acaba esto. Yo creo que lo importante de todo esto es que, como cualquier ley, si protegemos al menor de una cosa que se llama pornografía, pues evidentemente yo creo que todas las leyes tienen un papel pedagógico importante. Entonces puede servir para que se vea que, hombre, igual que un menor no puede comprar alcohol o no puede fumar,
y que tampoco pueda haber pornografía, ya estás diciendo de alguna manera que esos contenidos de pornografía no son positivos ni para el menor ni para el mayor, ¿no? También es verdad que nosotros insistimos mucho que hay que proteger al menor, pero que hay que persuadir al mayor para no ver pornografía, porque los daños normalmente son en los adultos, evidentemente, ¿no? Aunque empiece uno siendo menor. Pero bueno, en ese sentido creo que en España también estamos, junto con otras 5 asociaciones, estamos impulsando la creación de un pacto de Estado, es decir, de algo que realmente una a todos los partidos políticos, sean del signo que sean, para darnos cuenta de que esta protección al menor en el entorno digital es muy importante y es necesaria. Y creo que por ahí se empieza. Es verdad que esas líneas rojas de la pornografía, yo creo que ahora mismo son 3, al menos bajo mi punto de vista, donde hay un cierto consenso. Una es la protección al menor, es decir, que el menor no debe ver pornografía por el daño que le supone. Perdón. Otra línea roja creo que es la violencia hacia la mujer, porque es verdad que hay mucha violencia y esos contenidos, si son violentos, pues hay que ser demasiado liberal, creo yo, demasiado abierto para pensar que eso es positivo. Y luego una tercera línea roja sería cuando te lleva a la adicción, porque la adicción todo el mundo sabe que es un problema, ¿no? Entonces yo creo que esas son las 3 líneas ahora mismo que están más o menos consensuadas pero claro, fuera de esas 3 hay mucho campo todavía y es bueno seguir trabajando para darse cuenta, creo yo, pues eso, ¿no? Que la pornografía nunca es positiva, ¿no? Otra cosa es que no sea a veces tan negativa como se pueda decir, es cierto. A mí me dicen, Jorge, es que demonizas la pornografía. No se trata de demonizar, pero tampoco se trata de bendecir, ¿no? Y bueno, yo creo que el hecho de proteger al menor creo que puede ser una primera batalla, que creo que es muy importante, que si se gana, vendrán otras después, quizá. La batalla está el Parlamento Europeo, o no sé si la Unión Europea, no sé qué organismo, hace unos días leí que también inició una investigación contra Meta por el tema de la adicción de las redes sociales, que ocupan el algoritmo adictivo y que por la falta de controles de identidad por los 13 años, algo de lo que estás diciendo, verificación de edad, lo cual parece que hay un consenso también, no solo de la pornografía, sino el acceso de los menores de edad a contenidos que son potencialmente adictivos. Mira, en España al menos sí que también estos últimos meses hay mucha sensación y muchos grupos que se están uniendo de padres y de madres sobre el uso del móvil, ¿no? Del teléfono móvil, de la importancia de la sensación de que está haciendo daño a la juventud y de que se tiene que retrasar hasta los 16 años, se está diciendo, al menos el uso del celular, ¿no? Bueno, pues creo que también esto es positivo porque se ve que hasta ahora parecía que era más o menos que no era perjudicial y últimamente hay cada vez más estudios y una alarma social también en muchas familias en España de que hay que hacer algo para que ni en las escuelas ni en los colegios ni que se entreguen. A ver, también no sé cómo está el uso del teléfono móvil en Chile. Aquí en España los últimos datos son más o menos que el 50% de los niños de 11 años ya usan teléfono móvil y el 95% ya tiene móvil con 15 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seguramente sean datos parecidos en cualquier país. Y creo que es esa sensación del daño que está haciendo unido a la pornografía está creando un caldo de cultivo de que hay que hacer algo, ¿no? para cuidar a los más pequeños, ¿no? A los más vulnerables también. Yo quería llevar un tema, una cosa más práctica, si para los papás que oyen, las mamás que oyen, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo ayudar a mi hijo, a mi hija, en la prevención o derechamente en la superación de un consumo problemático de pornografía? Porque no podemos ser ingenuos. Ya a los 13, 14 años, antes en algunos casos lamentablemente puede haber un consumo que se puede catalogar de semi-adictivo. ¿Qué experiencia tienen ustedes en su fundación, en los talleres, en las conversaciones con tanta gente sobre medidas que puedan ser eficaces o derechamente preventivas? Y esta es la pregunta clave y la pregunta que tiene difícil respuesta. O sea, voy a ser sincero porque tampoco tenemos... Yo suelo decir que no hay recetas mágicas para casi nada, pero
menos para este asunto, porque es un asunto difícil y que no, como hemos dicho, pues es algo bastante oculto y bastante difícil de detectar muchas veces, ¿no? Y bueno, yo creo que también ahí, pues, expertos tenéis en vosotros mismos, en Tabancura, profesores, padres, pues cada uno seguro que tenéis muchísima experiencia y no voy a ser yo aquí quien descubra nada. Simplemente lo que nosotros solemos decir, bueno, sí, un poco por experiencia y por cuestiones que salen en muchos talleres con muchas familias, es, por un lado, yo lo suelo reducir a muy pocas ideas. Una de ellas sería que hay que hablar antes de todos estos temas. Antes es mucho antes que hace años. ¿Por qué? Pues porque la información ahora mismo es mucho más accesible, porque los móviles son mucho más, en fin, llegan mucho antes, por mucho que lo retrasemos. Y un niño, una niña de 12, 13, 14 años sabe muchas más cosas, o ya pueden llegar muchas más cosas por las pantallas que hace 20, 30 años. Por tanto, un consejo evidente es adelantarse, hablar antes, con la gradualidad y con la profundidad que cada familia vea. Pero hay que hablar y para hablar también antes hay que escuchar más, hay que saber qué sabe mi hijo, qué sabe mi hija. No hay que hacer interrogatorios, pero hay que enterarse y no hay que dar nada por supuesto. Y esa sería una cosa. Antes que esta, incluso la más importante que yo siempre digo y que es de sentido común, pero bueno, a veces estas cosas conviene recordarlas, es confianza. Confianza. ¿Cómo ganar en confianza? ¿Cómo tener más confianza con tu hijo, con tu hija? No tanto por tenerla sin más, que ya de entrada es un fin en sí mismo, un fin necesario. Es precisamente porque como no se puede prevenir todo hoy día, y menos cualquier tipo de consumo por pantallas, vamos a intentar por lo menos que si tenemos confianza recíproca, porque la confianza tiene que ser bidireccional, ¿verdad? Si no, no sería confianza. Que mi hijo, que mi hija tenga confianza para preguntarme, para pedirme consejo, para pedirme ayuda cuando ve una imagen, un vídeo o esté metido de alguna forma en este tipo de situación, ¿no? De haber caído o de estar un poco enganchado por las razones que sean. Entonces, hablar antes, escuchar más, tener confianza. Y luego yo creo que también, evidentemente, una cosa muy importante es, bueno, qué cosas prácticas luego también podemos hacer como padres, ¿no? Como madres. Yo creo que por un lado, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología es, evidentemente, hay que saber cómo se usa, qué medidas ponemos en casa, si tenemos algún tipo, si lo hemos hablado, si sabemos, por ejemplo, si mi hijo o mi hija utiliza el celular, la tablet, el ordenador en sitios abiertos o en sitios cerrados, si cada vez está más tiempo en el baño, por ejemplo, con el usando el móvil, pues sería pues para tener algún tipo de sospecha de que está viendo cosas que a lo mejor no quiere que se vean, o en la habitación. En fin, el uso de la tecnología es muy importante. Luego también, evidentemente, otras señales a veces son también, bueno, pues muy pequeñas, pero nos pueden dar pistas, ¿no? Si utiliza un lenguaje a lo mejor cada vez un poco más sexualizado, algunas expresiones, algunas palabras que antes no usaba, o si cada vez le gusta estar más tiempo en soledad, si es muy introvertido, si le gusta más estar solo que estar. Yo creo que todo lo que tenga que ver con ayudar a nuestros hijos e hijas a que hagan actividades, a que tengan aficiones, a que salgan de casa, a que estén con amigos, con amigas. Creo que todo eso evidentemente ayuda mucho. Luego hay otros factores predisponentes, pero bueno, que esto que tiene que ver más con la personalidad o con algún tipo de trastornos. Es decir, a veces problemas, evidentemente hay unos problemas muy graves, que es cuando una persona tiene algún tipo de trauma, ¿no? O ha sido abusado de pequeño. Esto es muy importante porque el consumo de pornografía se dispara cuando esto ocurre, ¿no? Pero bueno, sin llegar a esos extremos, a veces saber, ¿no? Si mi hijo es impulsivo, si es un poco obsesivo, qué personalidad tiene que pueda favorecer a lo mejor el consumo de pornografía. Bueno, son pequeñas señales, ¿no? También otra prevención también tecnológica muy importante que nosotros decimos siempre es el uso del celular por la noche. O sea, creo que no es bueno, evidentemente, que duerma
con el teléfono móvil al lado de su cama, que use el teléfono móvil por la noche, porque uno está más cansado, porque uno tiene la guardia baja, porque uno es capaz, me pasa a mí mismo, ¿no? Si estoy por la noche con el móvil, bueno, de ver cosas o de escribir cosas que a lo mejor no harías a las 3 de la tarde o a las 12 de la mañana, ¿no? Entonces yo creo que también eso es muy importante. Y luego detectar, ¿no? A veces también estas cosas se detectan cuando vemos a nuestro hijo o nuestra hija, por un lado, un poco más triste, no digo un día o dos, sino, bueno, a lo mejor con una mirada un poco más Perdida. Más perdida, como más desconectado de las cosas de la familia o de las cosas también, lógicamente, de sus resultados académicos, si se ven poco a poco que están influyendo, que son peores. Y luego una última cosa que puede ser un poco ya, puede parecer como, vale, Jorge, esto es muy evidente, bien, pero a veces viene bien el decir, bueno, si yo tengo confianza con mi hijo, con mi hija, con mis hijos, ¿por qué no? A lo mejor en un momento adecuado, que no sea así de sopetón, pero que sea adecuado, a lo mejor también viene bien decir, bueno, pues ¿por qué no voy a preguntar yo de una manera esa muy, muy delicada, pero también muy directa de, oye, hijo, ¿tú ves pornografía de vez en cuando o con mucha frecuencia? A mí me pasó esto de pequeño, o yo tuve una experiencia mala y por eso te quería preguntar, o he visto estos datos y he visto, bueno, digo, voy a preguntar a mi hijo. Bueno, no sé, que a veces también, más que buscar historias o señales de alarma, bueno, que pueden ser, a veces viene bien decir, bueno, ser un poco más brusco, más directo. Hay gente que el otro día me dijo un padre, mira, yo creo que es mejor preguntar, hijo mío, ¿tú ves pornografía todos los días o solamente los días alternos? No, tampoco se trata de... Pero bueno, a lo mejor viene bien si hay mucha confianza con tu hijo y es adolescente y tal, a lo mejor le puedes preguntar directamente así y te dice, pues mira, días alternos, más bien días alternos. Bueno, pues ya sabes que, hombre, que tiene un consumo que a lo mejor habría que ayudar, ¿no? En fin, yo creo que en estas estrategias, en estas pautas de prevención, yo creo que lo importante es tener claro que hay que hablar más que antes, punto número 1, y que hay que tener más confianza también para que cuando ocurra algo, nuestros hijos puedan acudir a nosotros y no encerrarse con el problema o que no vaya en aumento, ¿no? Creo que eso es lo más interesante y lo más difícil, porque al final unos tips o unas herramientas, yo a veces digo, estoy cansado ya de dar tips, de dar herramientas, porque no sirven para algo, pero no son parches, ¿no? Lo importante es que desde muy pequeños, o no tan pequeños, pero consigamos crear esos vínculos con el padre, con la madre, con un profesor, con un adulto de confianza que realmente pueda... O sea, esos vínculos creo que hay que fortalecerlos más que hace unos años, porque van a ser quizá más necesarios que hace unos años. Ya para ir terminando... Vaya rollo que estoy soltando, ¿no? Vaya, cortarme si queréis a mitad de... No, tenemos un compromiso contigo porque tienes una charla en un colegio Tengo 10 minutos más, ¿eh? Prometido que terminaríamos a la hora y no nos extenderíamos. No, estamos hablando de estos signos de alarma, signos que, la misma confianza padre-hijo en la que en una conversación este tema puede surgir, pero también muchos papás pueden estar pensando yo sé que mi hijo ve pornografía o yo descubro que mi hijo ve pornografía, bueno, ¿ahora qué hago? Porque tampoco es una conversación que hayan tenido con nosotros a esa edad, tampoco sabemos cómo se trata esto, cómo se maneja. Entonces, ¿qué alternativas tiene un padre y una madre en la experiencia tuya? Nosotros solemos dar algunas pautas, evidentemente, una vez que haya que abordar esa conversación, ¿no? O que haya que hablar de este tema, pues porque le hemos pillado, le hemos visto, o ha venido a nosotros y nos ha dicho que tiene este problema, ¿no? Entonces yo creo que en esos casos sí que es bueno pararse un poco y ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar siempre es muy bueno acoger, ¿no? Todo lo que tenga que ver con acoger, con no juzgar, con hacer ver que no nos vea como enfadados, que no nos vea como padres que, no sé, que es como la gran decepción de tu vida, ¿no? O sea, como que ha hecho algo malísimo. En ese sentido creo que ayuda mucho esa conversación, mantenerla con completa serenidad, incluso con puntos de humor, no pasa nada. Es una ocasión maravillosa. Por fin ha ocurrido algo que va a venir muy bien a esa familia, a ese hijo y a ese padre o a esa madre, que es ganar en confianza. Por tanto, hay que verlo como una ocasión de oro. Yo creo que más que verlo como una situación
dramática, mi hijo ya verás, va a ser adicto, ya lo veía venir, qué desgracia. ¿No? Más bien verlo como una ocasión buena, un reto maravilloso para estrechar esos lazos, para ayudar, para que vea que le comprendemos, para que vea que le escuchamos y que tampoco queremos preguntar demasiado. Es bueno que nos cuenten. Esa yo creo que es una técnica y un arte que hay que conseguir, que cuando estas cosas ocurran consigamos mucha información, pero no a base de ser muy preguntones, más bien de saber escuchar y de facilitar que se abra ese hijo, esa hija, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, creo que nuestro tono, nuestro estilo, tiene que ser eso, no brusco, que no se note que estemos enfadados, porque no estamos enfadados, simplemente al contrario, nos parece que es una buena ocasión para por fin hablar de esto, ¿no? Y ayudar. Que hagamos preguntas abiertas, no preguntas cerradas, que estén a gusto en esa conversación, que vean que incluso les gusta. Yo creo que una buena medida, una buena manera de medir esa conversación es que después les preguntemos al cabo de los días o al cabo de una semana o al día siguiente, oye, ¿qué te pareció esto que hablamos ayer o anteayer, ¿no? Y si no nos tiran una zapatilla a la cabeza, significa un hijo normalmente, adolescente, si no nos insultan y nos dicen nada fuerte, es que les ha gustado, ¿no? Entonces yo creo que también aprovechar mucho, dejar esa puerta abierta, darnos cuenta de que una conversación está muy bien, pero lo importante es tener muchas conversaciones sobre estos temas, sobre temas realmente que merece la pena, ¿no? Yo creo que hay que alegrarse por poder hablar, incluso iba a decir alegrarse porque mi hijo haya tenido este problema o mi hija, y por fin la ocasión me va a llevar a ganar mucha confianza o a tener esa posibilidad de estrechar ese vínculo, esos lazos con mi hijo, con mi hija, porque creo que eso va a durar toda la vida, ¿no? Y por eso también merece la pena prepararse bien y saber un poco, acoger mucho y que no... Claro, aquí el problema es que uno se enfade, uno piense que le voy a decir 4 cosas a mi hijo, a mi hija para que no vuelva a ocurrir, le voy a quitar el móvil, voy a castigar de esta manera, le voy a decir que sea la última vez. Claro, eso al final lo que va a provocar es que no nos cuente nada más y que la relación pues también sea más bien se rompa o se agriete un poco, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno tener pensar un poco y saber cómo afrontar y hablarlo antes el marido, la mujer, para ver si es preciso hablar de estos temas, cómo se afronta y buscar luego el mejor momento, en fin, el mejor lugar. Claro, todo esto no se improvisa. Yo creo que si hay, lo hemos dicho varias veces en esta conversación, si hay confianza todo saldrá mucho más fácil, ¿no? Estas conversaciones serán mucho más fáciles. Y a lo mejor no se tiene 1 ni 2, sino 15, pero porque es fácil, ¿no? Bien, yo creo que eso es lo que se me ocurre. Me imagino sabéis mucho más y yo creo que también yo creo que es bueno también animar a los padres, perdón, esto último que suelo decir siempre, y es que cualquier padre, cualquier madre, por el hecho de ser padre, madre, ya tiene un máster hecho en estos temas, es decir, que no hay que estar especialmente preparado. Cuanto uno más se prepare mejor, pero adelante, ¿no? O sea, creo que no hay que dudar, y también a veces basta con ver que los padres se quieren y que quieren a sus hijos. Creo que como mejor modo de educar en la afectividad y en la sexualidad, y esto a veces, suena muy bonito, pero creo que es muy real, ¿no? Y a veces es bueno repetirlo mucho. Oye, realmente si tú quieres que tu hijo... El problema no es tanto que tu hijo vea pornografía, sino el problema es mucho mayor, es que tu hija no entienda bien cuál es el papel de la sexualidad en su vida. Por tanto, si os ven que os queréis, que os mostráis afecto y que le queréis o la queréis a él o a ella, pues será la mejor manera de ayudarles en el futuro, ¿no? Para su futuro, no tanto preocuparnos porque esta conversación sea perfecta o casi perfecta, que haremos lo que podamos, pero es mucho más importante, yo creo que al final el valor de ese ejemplo. Me imagino que la mayoría de los casos, el método, llamémoslo convencional, de la conversación, del cariño paterno, será suficiente,
pero en algunos casos también requerirá algún tipo de ayuda especialista, casos mínimos, ¿no? También yo creo que es importante tenerlo presente que en algunos casos, fruto de esas conversaciones, llegar a la conversación de que no somos capaces, por lo tanto necesitamos, igual que la adicción, otro tipo de adicciones, necesitamos la ayuda de un especialista, como entiendo que ustedes tienen ese tipo de... Sí, de eso servicio, es verdad. ¿no? A veces ocurre, pero bueno, creo que hay muchos casos y creo que cada vez va a haber más casos que no necesitan especialistas, sino necesitan otro tipo de ayuda, ¿no? Un acompañamiento más sencillo. Pero es verdad que si vemos que hay algún trastorno asociado o algún problema de base, de apego, de un apego inseguro muy fuerte o de un trauma muy importante, o sea, todas esas cosas evidentemente necesitan especialistas porque si no es muy difícil, ¿no? Bueno, honremos el tiempo, Benjamín, y el compromiso. Y te agradecemos, Jorge, de tu tiempo, este rato de conversación tan interesante. Y nada, pues que siga adelante esa fundación, haciendo tanto bien a tantas personas, no solo en España, porque acá también ha llegado. Yo personalmente hice un curso, tú también, Benjamín, de dar una vuelta hace un par de años, 3 años, y fue muy interesante y aprendí mucho, así que... Bueno, Jorge. El próximo curso habrá que buscar expertos como vosotros en Chile y haremos una cosa mixta, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias por hablar de esto y cualquier cosa, pues aquí nos tenéis. Aunque estemos a mucha distancia, al final es súper sencillo comunicarnos, ¿no? Estemos y cualquier cosa que necesitéis de documentación, en fin, de cosas que veáis que pueden servir para profesores, para familias, pues también podemos estar en contacto y os mantendremos informados de cosas que vayan saliendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.